Amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg en nuestra escuela dominical y hoy vamos a estudiar el Día del Señor 4. Día del Señor 4. Gracias a Dios hemos estudiado los primeros 3 días del Señor y ahora el Catecismo continúa con la primera parte, que es del pecado y la miseria del hombre. Hemos estudiado que nadie puede guardar, obedecer perfectamente la ley de Dios, por lo tanto todos estamos bajo condenación de pecado. Pero también aprendimos que Dios no creó al hombre malo y perverso. Fue por la desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva que caímos en pecado. Somos concebidos y nacimos en pecado. Y no solamente eso, sino que el catecismo basado en la Biblia nos instruye que todo nuestro ser ha quedado manchado, afectado por el pecado. ¿Ok? Entonces, en esa línea, el catecismo entra al Día del Señor 4 el día de hoy y dice así, vamos a leer la pregunta 9 con su respuesta. Yo leo la pregunta: pero ¿no comete Dios una injusticia al hombre al mandarle en su ley lo que no puede hacer? No, porque Dios hizo al hombre de tal manera que pudiera obedecer su ley. Pero el hombre, por la instigación del diablo, desobedeciendo voluntariamente, se privó a sí mismo y a todos sus descendientes de esos dones divinos. Hasta ahí. Bueno, el ser humano siempre tiende a culpar a Dios por sus errores. Es una tendencia que todos tenemos. Incluso hasta los que no creen en Dios, cuando les sucede una desgracia, maldicen a Dios, ¿verdad? Y es que el hombre no puede escaparse de la realidad de la existencia de Dios, del sentimiento de la divinidad. Todos, de alguna manera, tenemos en nuestro ser, en nuestro corazón, la semilla del conocimiento de Dios. Y esto se debe a que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, de acuerdo con Romanos capítulo 2. Entonces, el hombre clama, grita y dice: si todos somos pecadores, si todos estamos condenados, porque hemos desobedecido a Dios, porque Adán, como nuestro representante, nos representó y por eso ahora somos concebidos y nacimos en pecado, ¿no comete Dios una injusticia al hombre al mandarle en su ley lo que no puede hacer? Y noten aquí cómo el ser humano utiliza su propio concepto de justicia para querer poner a Dios en esa categoría de justicia. Y entonces, de acuerdo con la justicia del hombre, Dios es injusto. Pero claro, nosotros no nos dejamos guiar por la justicia humana. Queremos saber qué es la justicia divina. Pero el hombre tiende a acusar a Dios. Dios, eres injusto porque me mandas en tu ley lo que no puedo hacer. La idea detrás de ello es que si el hombre ha pecado, entonces Dios debe rebajar su estándar de perfección. Si el hombre ahora es pecador, Dios debe de acomodarse al hombre para que le mande solo lo que el hombre puede hacer. Estaríamos pidiéndole a Dios que entonces su justicia eterna, y recuerden que Él en su ser es justo, la rebaje, la disminuya y entonces deje de ser justo, ¿verdad? Al momento en que Dios cambie su regla de justicia, en el momento en que Dios cambie su justicia, esa justicia ya no es perfecta, esa justicia ya no es santa, esa justicia ha sido menoscabada. Por eso es que el catecismo responde diciendo: no, Dios no es injusto, Dios no lo es, porque Dios hizo al hombre de tal manera que pudiera obedecer su ley. La injusticia sería que Dios
originalmente nos hubiera creado pecadores, nos hubiera creado incapaces de cumplir su ley y después nos pidiera que obedeciéramos su ley perfecta. Eso sí hubiera sido injusticia. Pero el catecismo nos recuerda lo que ya enseñó en el Día del Señor 3. Dios creó al hombre bueno a su imagen y semejanza, con verdadero conocimiento, verdadera santidad y para que pudiera conocer correctamente a Dios, su Creador, amarle de todo corazón y vivir con Él en eterna bienaventuranza para alabarle y glorificarle. Entonces, el punto de partida no es la condición actual pecaminosa del ser humano. El punto de partida es Dios mismo cuando crea al hombre sin pecado y le da todas las condiciones para que obedeciera el mandamiento de Dios. ¿Ok? Y bueno, dice, Dios hizo al hombre de tal manera que pudiera obedecer su ley. Noten cómo dice Efesios 4:24. Vamos a encontrarlo ahí en la Biblia. Nos podemos ayudar. Efesios 4:24. Es un versículo que de hecho nos habla acerca de la renovación del cristiano. ¿Ok? De la regeneración cuando el hombre llega a estar en Cristo, pero que nos remite al mismo tiempo al paraíso, al jardín del Edén. Allí en Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está hablando de Cristo nuestro Señor cuando dice vestidos del nuevo hombre, pero al mismo tiempo nos remite al paraíso, porque este nuevo hombre que es recuperado en Cristo originalmente fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso cita el catecismo este texto bíblico. Uno puede citar más, ¿verdad? Para mostrarnos que Dios originalmente creó al hombre sin pecado. ¿Ok? Entonces, Dios no es injusto. Primero, porque Él no nos creó siendo pecadores. Eso debe quedar claro. Siguiente razón. Pero el hombre, dice la respuesta del catecismo, el hombre, por la instigación del diablo. Y estuvimos hablando un poco de eso el miércoles, ¿verdad? La instigación quiere decir que el diablo te incita a pecar, te mueve, te instiga, te empuja a pecar. Bueno, en eso consiste la tentación, ¿verdad? El diablo, utilizando a la serpiente, llega al jardín del Edén y le dice a Eva, mira, el árbol es hermoso, su fruto es codiciable para alcanzar la sabiduría y Dios no quiere que ustedes sean sabios como Dios. No quiere que descubran, por así decirlo, la fuente de la sabiduría. Entonces el hombre el diablo instigó al hombre, a Adán y a Eva, en este caso primeramente a Eva. Entonces el catecismo nos remite también al principio, ¿verdad? A la tentación. El hombre por la instigación del diablo, desobedeciendo voluntariamente. Eso es importante de remarcar. La desobediencia del hombre no fue forzada, no fue impuesta. Es decir, ni Satanás lo obligó, ni Dios tampoco lo obligó a pecar. El hombre, por su rebelión, por su desobediencia, cayó en la tentación. Entonces, él cayó voluntariamente en la tentación. No cayó por obligación o coacción, por empuje, por imposición. El hombre decidió voluntariamente desobedecer a Dios. Y luego, cuando el catecismo dice, se privó a sí mismo y a todos sus descendientes de esos dones divinos, el catecismo con esa expresión nos recuerda la función de Adán, que Adán y Eva eran nuestros primeros padres, de ellos venimos toda la humanidad.
Pero particularmente nos recuerda que Adán, quien fue el que recibe el mandamiento de Dios, Adán no solamente era nuestro padre en el sentido biológico, ¿verdad? De que la raza humana desciende de él, sino que Adán era nuestro representante en el pacto. ¿Lo recuerdan? Representante quiere decir que todo lo que él hacía no le afectaba solo a él, sino le afectaba a toda su posteridad, a toda su descendencia, a todo su linaje. ¿Ok? Entonces, cuando él peca, no nada más le afectó el pecado a ellos dos, ¿no? A Adán y a Eva, sino que privó a sí mismo, quiere decir, él pierde los dones de Dios, ¿verdad? Se privó a sí mismo, perdió los dones de Dios y además perdió todos esos dones para sus descendientes. Entonces, lo que Adán hacía afectaba a toda la humanidad. Si él obedecía, la consecuencia era bendición. Pero si él desobedecía, la consecuencia era la maldición, el pecado. Y el catecismo aquí utiliza la expresión los dones divinos. ¿Cuáles eran esos dones divinos? Lo que acabamos de leer en Efesios 4:24. Verdadera justicia, santidad y verdadero conocimiento. Justicia, santidad y conocimiento. Y claro, muchos dones más, ¿verdad? Vivir en un estado de integridad donde no hay pecado, imagínense todo lo que Adán disfrutaba, la comunión íntima con el Dios Trino, todo eso perdió. Ya no hay confianza en Dios, ya no hay seguridad en Dios, todo eso lo perdió. Vamos a Romanos 5:12, que es este texto que hemos citado varias veces en nuestros estudios de los miércoles, que ilustra bien que Adán no actuó para sí mismo, sino como nuestro representante. Por eso dice en Romanos 5:12 así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿cómo que todos pecaron si yo no estuve allí? Pues por la precisa razón de que Adán era nuestro representante. En él todos pecamos. Preguntas hasta aquí, hermanos, para pasar a las siguientes preguntas. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros oímos a otros cristianos que incluso argumentan o preguntan así, pues, ¿verdad? Como el catecismo está explicando que no es injusto Dios, ¿verdad? Porque no está apelando a la condición actual del hombre, correcto, sino a su creación. Así es. Y a veces, entonces, los hermanos no contemplan eso. Es un buen punto, hermano. Lo que pasa es que el hecho de que muchos cristianos lean la Biblia no significa que la lean sin presuposiciones, sin prejuicios. Todos tenemos supuestos, presuposiciones, prejuicios. Entonces, cuando vamos a la Biblia y la leemos, no la entendemos con base a la Biblia misma, con lo que la Biblia dice aquí y lo que dice después allá, y buscamos una armonía con la Biblia misma, sino que a la Biblia le metemos nuestros propios prejuicios, nuestras propias ideas. Entonces, lo justo para el hombre es lo que él mismo define como justo. Entonces, cuando lees la Biblia y llegas a este punto, pues incluso los cristianos, no siendo bien entrenados, bien educados en los principios bíblicos, le meten a la Biblia su propio concepto de justicia. Y eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Es como también se dice, ¿verdad? Este derecho que tengo, ni Dios me lo puede quitar. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? En serio. Ni Dios me lo puede quitar. Oye, hay que tener cuidado de cómo hablas. Entonces no es Dios. Entonces tu Dios es un Dios de juguete. No es todopoderoso. En realidad, si Dios no te lo puede quitar, pues entonces tú eres más poderoso que Dios. Y no es así, ¿verdad? Entonces no debemos de hablar de esa manera. Pero muchos cristianos lo repiten porque todavía traen
conceptos, ideas, pensamientos no cristianos. Pero lo terrible, hermano, es que eso se lo metemos a la Biblia misma. Y entonces nos formamos a un Dios que no es el Dios verdadero como está revelado en su palabra. ¿Verdad? Las ideas, como decía un autor, tienen alas o tienen piernas y andan detrás de nosotros. Por eso es que el viernes en Romanos 12, dijimos que un requisito indispensable para poder ofrecernos a Dios en sacrificio vivo es renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Muy buena pregunta. Muy bien, vamos a continuar con la 10. ¿Permitirá Dios que tal desobediencia y apostasía queden sin castigo? De ninguna manera, sino que Él está terriblemente enojado contra nuestro pecado original, como también contra nuestros pecados actuales, y los va a castigar con un juicio justo en el tiempo y en la eternidad, como Él lo ha declarado. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿será que Dios va a dejar que la desobediencia y la apostasía del hombre queden sin castigo? Una buena pregunta, ¿verdad? La palabra desobediencia se refiere al hecho de desobedecer el mandamiento de Dios. Y la palabra apostasía es una palabra que significa abandono. ¿Ok? Es una palabra que significa abandonar a Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva, ¿verdad? Ellos se aliaron con Satanás y abandonaron a Dios. Entonces, ¿permitirá Dios que tal desobediencia y apostasía queden sin castigo? Noten cómo el catecismo habla de una manera legal, jurídica, el castigo. Porque Dios hizo un pacto con el hombre, ¿lo recuerdan que lo explicamos? Y en ese pacto había condiciones. Si no cumples con las condiciones, sufrirías el castigo, la violación del pacto. Entonces el catecismo dice, de ninguna manera. No. Si Dios deja pasar un pecado, ya no es Dios. O pongámoslo de esta manera, si Dios no castiga el pecado, ya no es santo, ni justo, y ya no es todo lo demás. Deja de ser Dios, porque entonces significaría que Él tolera el pecado, pero Dios no tolera el pecado. Por eso es que los serafines decían en la visión de Isaías, en Isaías 6, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. La repetición triple, Santo, 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 es una forma de decir Dios es lo más santo. Él es lo santo por excelencia. Él es el prototipo, el modelo de ser santo. No hay impureza en Él, no hay mancha en Él. Pero si Él no castiga un pecado, por muy insignificante que sea, quiere decir que entonces no es santísimo, como la Biblia dice. No, Él mantiene siempre su justicia. Y eso quiere decir que Él mantiene precisamente todos sus demás atributos. Él mantiene su justicia, su santidad, su poder, su bondad. Pero si cede en algo, cede en todo lo demás también. Nosotros lo experimentamos como padres, ¿verdad? No cedas. Si tú le consientes esto, te van a dar la vuelta, decimos después, ¿verdad? Entonces, es difícil para nosotros porque somos imperfectos. Y entonces decimos, bueno, pecar es de humanos, ¿verdad? Pecar es de humanos. Y eso se lo queremos atribuir ¿a quién? A Dios. No, Él no es humano. Él es Dios. Y no dejará sin castigo ni un solo pecado. Ni el más grande, ni el más insignificante. Como también en Cristo, Él perdona el pecado más insignificante y también perdona el pecado más grande cuando hay verdadero arrepentimiento. ¿Ok? Bueno, entonces,
Él está terriblemente enojado contra nuestro pecado original. El catecismo habla de esta manera. Nuestro pecado original como también contra nuestros pecados actuales. Noten la diferencia. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es el pecado que heredamos, que recibimos, que se nos imputa, que se nos atribuye por el pecado de Adán, nuestro representante. Es decir, perdimos verdadera justicia, conocimiento, santidad. Se ha roto nuestra relación con Dios. Estamos en un estado de condenación. Somos nacidos y concebidos y nacidos en pecado. Eso sería el pecado original, ¿verdad? La corrupción que recibimos de nuestro representante, Adán. ¿Y cuáles son los pecados actuales? Pues son los que se derivan de ese pecado original. Si yo ya soy concebido y nacido en pecado, con la mancha del pecado, los pecados actuales son los que ya cometemos en vida. Esos son los pecados actuales. Por eso es que hay mucha confusión allá afuera cuando se habla de los niños. ¿Los niños son pecadores, sí o no? Sí, ¿verdad? Porque todos nacemos con pecado. Que no han practicado eso. Cometen pecados actuales, es diferente. Bueno, ya desde a Belén comete pecados actuales. Ya, ¿verdad? De la de Belén, sí, aunque te rías. Ajá. Sí. Pero mientras están en el vientre, los niños son pecadores. Sí. Por el pecado original, por el pecado que heredamos de nuestros padres, pero no están cometiendo pecados actuales, o sea, practicando la maldad. Pero ya todos somos pecadores. Eso es muy importante porque la gente dice, no, los niños son angelitos. Bueno, la pregunta debería ser, ¿qué clase de angelito? ¿Angelito bueno o angelito malo? Como los ciferos. Sí, y entonces... Pero si cuando en el vientre nos pegan, ¿no? ¿Verdad? En el vientre dan patadas, ¿verdad, hermana? Y codazos y todo lo demás. Bueno, sí, hermana. Sí. Así como el pecado es este lado, como se dice, el activo y el pasivo, igual como en Cristo la santidad, ¿no? Es imputada. Exacto. Y es la santidad. En Cristo, por nuestra posición en Cristo, se nos imputa o atribuye toda la justicia de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero en la experiencia de la vida cristiana, el creyente tiene que estar consciente de eso y vivir de acuerdo y crecer en santidad. Muy bien. Entonces, Él está terriblemente enojado contra nuestro pecado original, como también contra nuestros pecados actuales. Así es. En ese sentido, somos doblemente culpables de nuestro pecado original y de pecados actuales. Y los va a castigar con un juicio justo, no injusto. El juicio de Dios siempre es justo. ¿Y cuál es el estándar que Él utiliza para su juicio? Él mismo, su propia ley. Eso es importante. No es que haya un estándar de justicia por allá donde Dios tenga que voltearse y leer y decir, ah, ok, entonces lo justo es esto y lo top. No, Dios es la justicia. Él es la norma. Su voluntad revelada, lo que Él nos da a conocer, refleja su propio ser, su propia naturaleza. Es muy importante entender. Cuando leemos tu palabra es pura, no es que la palabra existe aparte de Dios. No, la palabra de Dios, podríamos decir, es Dios mismo o revela la naturaleza de Dios mismo. Dios no toma prestado nada de nadie, ¿verdad? Él no carece de nada. Él no carece ni de justicia, ni de santidad, ni de todo lo demás. En Él estamos completos, ¿no dice así el apóstol Pablo? Bueno, y los va a castigar con un juicio justo en el tiempo y en la eternidad. Noten también esa doble distinción. El castigo de Dios es uno que se experimenta en la vida temporal, pero también en la eternidad. Mucha gente dice, lo que vivo aquí es el infierno. ¿No es cierto? No es cierto. Bíblicamente hablando, no es así. El infierno es algo que vamos a experimentar o experimentarán aquellos que no creen en Cristo y lo aceptan como Señor y Salvador.
Pero entonces el castigo de Dios es temporal y eterno. Temporal y eterno. ¿Ok? Lo que vemos ahora es una muestra de lo que será el castigo eterno. Y un autor basado en los Salmos, ¿no? Que explicaba lo siguiente, replicando a los contradictores de la Biblia, como en los Salmos, ¿no? Mira, Señor, cuántos malvados y prosperan. Y entonces un hermano explicaba y decía, cuando vemos que Dios castiga a un pecador rebelde, decimos, Dios es justo y lo castiga, ¿verdad? Lo castiga. Pero cuando vemos que prosperan los malvados, también nos recuerda que si en esta vida gozan bienes, como le dijo el padre Abraham a Lázaro, después serán castigados por toda la eternidad. ¿Ok? Entonces, solamente haciendo énfasis en este doble castigo, doble juicio, temporal y eterno, como Él lo ha declarado. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿cuál es el estándar de la justicia de Dios? Su propia ley. Y su ley dice, si no obedeces todas las cosas escritas. No es que obedecí el 50% o el 80% o el 90%, no. Ni el 99.9.9, ¿verdad? No. Tienes que obedecer toda la ley porque nuevamente Dios no carece no sufre de imperfección. Él es perfecto y Él no puede recibir ninguna otra cosa que no sea la perfección misma. Ok, en ese sentido todos desobedecemos la ley, todos. Y entonces, ¿cuál es la manera de salvarme? La manera es por medio de uno que sí obedezca la ley de Dios perfectamente, uno que sí pueda permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el que sí permaneció y sí las hizo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por su obediencia perfecta, por su santidad, por su justicia. Por eso somos salvos. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a ver algunas bases bíblicas. La primera que encontramos es Hebreos 9:27. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque no tengo reloj. Hebreos 9:27. Hebreos. ¿Qué hora es? 12:1. Ya te paso con uno. Ya, hermana, háblame. Y dice el Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahí está. Terminemos de leer la pregunta 11. Pero, ¿no es Dios también misericordioso? Dios es sin duda alguna misericordioso, pero Él también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado que se comete en contra de la altísima majestad de Dios sea castigado con un castigo extremo, es decir, con un castigo eterno del cuerpo y del alma. Sí, Dios es misericordioso, pero también es justo. No debemos separar los atributos en Dios porque estarías partiendo a Dios, cortando a Dios, y eso no es posible. La misericordia de Dios no anula su justicia, ni su justicia anula su misericordia. En Él hay una perfecta armonía de todos sus atributos o perfecciones. ¿Ok? Entonces, ya llegamos a la hora y a menos que haya alguna pregunta final, para cerrar con nuestro estudio con una oración. ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien, oremos al Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por un estudio más del Catecismo de Heidelberg. Concédenos seguir creciendo en ese conocimiento indispensable para poder vivir de una manera agradecida por toda tu misericordia, por toda tu gracia con la cual nos has salvado. Permite que en la semana vivamos como gente renovada, como gente que ha experimentado tu justicia y tu misericordia en Cristo. En su nombre oramos.
Amén. Amén. Vámonos ya. Oye, del texto para memorizar. Es Génesis